noches, estimados oyentes. Es para nosotros un placer daros nuevamente la bienvenida a Cuéntame Más, un espacio donde, bien saben, nos dedicamos al estudio de las Escrituras, concretamente de la Biblia, un libro el cual, como estamos viendo hasta ahora, no es únicamente una acumulación de historias interesantes pues, para contar a los niños, sino que son mensajes directos por parte de Dios para cada uno de vosotros en nuestros días, es decir, son mensajes actuales. Es por eso que, por ejemplo, en el episodio anterior estuvimos hablando acerca del corto libro, que es el de Ruth, un libro del cual pudimos aprender valiosos mensajes para nuestros días. Sin embargo, en el episodio de hoy vamos a pasar ya a nuestro siguiente libro, que es Primera de Samuel. Aquí vamos a tratar acerca de un mensaje muy bonito, el cual es interesante cómo Dios utilizó a un pequeño niño para convertirse en uno de los líderes de Israel. Sin embargo, antes de todo, quisiera dar la bienvenida a nuestra invitada de hoy. Elena, bienvenida. Gracias, Javi. Estoy muy encantada de estar aquí compartiendo este podcast y sobre todo muy agradecida a Dios y a ti por estar aquí. Yo también te quiero agradecer a ti porque llevas poco tiempo aquí en España y yo quise que también participases en este proyecto y que hayas aceptado de una manera tan positiva, ¿no? Sin poner pegas o excusas. De verdad es para mí una alegría poder contar contigo también. Gracias, Javi. Mira, Elena, el episodio de hoy vamos a tratar, como he dicho en la introducción, sobre una historia muy bonita porque muestra que muchas veces Dios llama a quien menos nos lo esperamos. Pensamos que muchas veces Dios llama a grandes hombres, a personas adultas, a personas con muchos estudios y nos olvidamos de que muchas veces Dios incluso puede llamar a niños. Y es interesante porque vamos a hablar acerca de Samuel, ¿no es así? Es así, es verdad. Es muy interesante cómo Dios, como tú dices, llama a quien menos uno piensa. Y en este momento hablamos sobre una historia maravillosa en el cual relata en el libro de Samuel que existía un hombre que se llamaba Elcana. Y este hombre tenía dos esposas. Sí. Una de ellas era Penina y la otra era Ana. Ana. Entonces indica la Biblia de que Penina tenía hijos Sí. y ella tenía la oportunidad de gozar de sus pequeños. Pero durante mucho tiempo atormentaba la vida de Ana. Y entonces Ana estaba angustiada, estaba muy, muy triste durante mucho tiempo. Elcana amaba a Ana y entonces él visitaba cada vez a lo que corresponde un lugar adecuado para poder adorar al Señor. Sí. Entonces, al ver Elcana a Ana con esa debilidad, le preguntaba y decía, Ana, ¿por qué tú lloras? ¿Qué es lo que te hace falta? ¿No soy yo más que 10 hijos para ti? Entonces, su amor y su cariño era tan grande y se quedaba preocupado por Ana. ¿No es el inicio de esta maravillosa historia que podemos compartir? Sin embargo, vemos que Ana, el motivo por el cual no tiene un bebé es porque tiene un problema, ¿no es así? Exacto. El problema de Ana aquí es un problema de salud, un problema de infertilidad. Lamentablemente, Ana no pudo tener hijos. Sí. Entonces, ese es un problema que muchas veces afecta emocionalmente, físicamente, el núcleo familiar, incluso la estabilidad de Ana. Sí. La Biblia indica que Ana era una mujer fiel, una hija del Señor, que siempre confiaba en Él. Pero él no tenía hijos. Y antes tener un hijo era como una bendición. Sí. Y más aún que Penina cada vez la angustiaba. Sí. Entonces, en una oportunidad, dice que Ana se dirigió hacia el templo. Después de comer, beber, entonces se levantó. Realizó esa acción de levantarse y dirigirse hacia el altar, dirigirse hacia el templo, un lugar sagrado. Y entonces Ana, estando en el templo, se puso a orar. En oración buscó al Señor de una forma distinta y diferente. Dice que era una oración con mucha amargura, con mucho llanto, con un llanto que tal vez es difícil de describirlo, pero la necesidad que tenía Ana
era en ese pedido, esa promesa que ella estaba buscando también. Sí. Y me gustaría relatar aquí cómo Ana indicó su pedido. Y dijo ahí, la palabra de Dios dice, Ana hizo su voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y si te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, Sí. yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Entonces podemos ver ahí esa promesa que Ana pidió, ese voto, que le dé un hijo varón. Es que es muy, muy bonito cómo vemos que Ana, ante esa situación de problema que ella tiene, ve que tiene un problema y lo que hace no es dirigirse a una persona o a un amigo o a un... No, va directamente al Señor. Es decir, mencionabas tú de una manera muy clara, levantarse e ir al altar. Es decir, cuando nosotros también tenemos un problema, una angustia, algo que nos vemos incapaces de solucionar por nuestros medios, no tendríamos que dudar ni un segundo en levantarnos e ir a los pies del altar de igual modo. Entonces, vemos que ella lo que hace es poner su confianza en el Señor. ¿Cumple realmente el Señor su promesa para con Ana? Finalmente. Así es. Finalmente podemos relatar, antes de ver la promesa cumplida, dice que Ana, una vez que oró fervientemente, Elí estaba ahí. Y generalmente en ese tiempo la oración era en voz alta. Sí. Pero Ana la hizo en silencio, en el corazón, una oración poderosa, sincera, de fe. Entonces ese era su pedido. Y cuando terminó esa oración, Ana salió del templo y relata la Biblia de que ya no lloraba. Ella cantó. Sí. Y en su corazón sobre todo, se cumplía la promesa. Es como que su oración fue escuchada. Sí. Y como tú dices, la oración fue respondida, porque después de un tiempo, Dios visitó a la familia del Cana y Ana tuvo la oportunidad de quedar embarazada y tener un hijo. Así es. Es maravilloso cómo Dios hace grandes milagros. No es la primera vez que estamos hablando de una mujer la cual es estéril y tiene un bebé. De hecho, estuvimos hablando ya desde el principio del todo con Sarai, estuvimos hablando con Raquel. Todas estas son mujeres las cuales, teniendo este problema de salud en el cual no pueden tener un hijo, lo que hacen es confiar en el Señor. Y vemos que Dios hace milagros. Es decir, ¿quién hubiese dicho del pueblo de Israel que Ana podría tener un hijo? Creo que nadie confiaba, porque era algo que, bueno, tiene esta condición, no puede tener un hijo. Y creo que nuevamente Dios muestra el gran poder que tiene. Y lo que hace es mostrarnos a cada uno de nosotros, e incluso a todas las personas que vivían en esa época allí, acerca de que tenía que confiar en Él. Porque Él tiene un poder el cual nosotros a lo mejor no podemos ni tan siquiera comprenderlo. Y no sé, lo que también querría ahora preguntar a aquellos que nos están escuchando, porque quiero que sean partícipes también de esta conversación nuestra. ¿Qué significa el poder cumplir las promesas que les hacemos a Dios? Vemos que Ana lo que hace es prometerle a Dios que iba a consagrar a su hijo si llega a tener un hijo. Y vemos que finalmente, tal y como nos va a comentar ahora Elena, lo que hace Ana es cumplir esa promesa que le hace al Señor. Entonces, ¿qué significa? Quiero que nos compartáis vuestra idea acerca de qué significa cumplir aquello que prometemos al Señor. Por lo que dejarlo en los comentarios y hacernos saber qué es lo que pensáis acerca de esto. Entonces, Elena, cuando tiene a su hijo, ¿renuncia a aquello que había prometido a Dios? Es decir, dice, tengo un hijo, no quiero dejarlo ahora escapar porque lo llevo deseando todos estos años. Es increíble el afecto que una madre tiene con su hijo, sí. El apego precoz que tiene. Pero ahí está la promesa que ella dice, que yo consagraré toda su vida al servicio del Señor. Sí, sí. Y Ana cumple su promesa. Espera un tiempo para poder educarlo, sí.
para poder direccionarlo al servicio del Señor, sobre todo para poder completar esa alimentación de lactancia materna Sí, y demás, y los primeros pasos, darle una educación. eso es. Pero después de un tiempo, dice que Elcana y Ana se dirigieron nuevamente hacia el templo y llevaron consigo a Samuel Sí, para poder presentarlo al sacerdote y para que pueda realizar ya el servicio y aprender en el templo. Entonces, Ana cumple su promesa sí, y es increíble ver aquí describir la promesa que muchas veces tomamos de ligera. sí. Muchas veces prometemos algo al Señor y no lo No lo cumplimos. cumplimos. O nos aferramos porque ya prosperó nuestro camino y no cumplimos lo que prometemos. Sí, La promesa tiene un valor muy, muy especial. Es tu palabra. Y tú, en esa oración sincera que hizo Ana, prometiste algo. sí. Y entonces Ana cumplió esa promesa. Cumple la promesa, sí. Es difícil porque yo pienso a veces también un poco en Ana. Lleva muchos años deseando tener un hijo. Finalmente lo tiene y aun teniendo ese deseo y ese amor hacia su hijo, no se olvida de la promesa que ella hizo al Señor. Y creo que muchas veces, no, como tú mencionabas, prometemos cosas a la ligera únicamente por el impulso, por las emociones, y luego no las cumplimos porque a lo mejor no nos conviene, ¿no? Decir, pero es que salgo perdiendo cumpliendo esta promesa. Entonces es un error porque si prometemos algo hay que cumplirlo. Y también un detalle muy interesante que merece la pena subrayar acerca de Ana es que esos pocos años que Samuel pasó en casa con Ana fueron años cruciales para la educación espiritual de Samuel. Dice que Ana esos pocos años que pasó con Samuel le instruyó, le fue, como tú bien dijiste, encaminando hacia la labor que iba a tener. Me recuerda un poco a lo que hizo también María con Jesús en el Nuevo Testamento. Jesús, claro que conocía su misión en la tierra. Sin embargo, dice que María lo que hacía era instruirle mensajes preciosos para su vida. Entonces, de igual manera, vemos que Ana hace lo mismo. Y creo que también es un recordatorio también a las madres, ¿no? De hoy en día. La obra fundamental que tiene la educación de los hijos. Porque al fin y al cabo, con lo que se queda en los primeros 4 o 7 años de vida, es algo que va a servir como base para la educación futura. Entonces vemos que Ana no desaprovechó esa oportunidad, sino que se centró en educar correctamente a Samuel. Sin embargo, como bien mencionaste, acaba yendo al templo con Elí. ¿Cómo fue la infancia de Samuel en ese lugar? Bueno, ya pasamos a otra etapa de la vida. Entonces, de niño pequeño, relata que a los 3 años ya llegó hacia el templo. Sí. Entonces, a lo largo de su infancia y su adolescencia, sobre todo de la infancia, él ministraba en el templo. Entonces, aprendía cada paso, cada detalle del sacerdote de Elí. Eso es. Aprendía a tener reverencia con las cosas del Señor, sobre todo con el tabernáculo, con los valores que hay ahí adentro. Sí. Sin embargo, relata que al lado estaban los hijos de Elí, Sí. Sí. Ofni y Fines. Sí. Y entonces indica de que ellos no estaban siguiendo la educación de su padre. Entonces Samuel tenía esa influencia de ellos. Sí. Pero Samuel ya fue educado en esos primeros años Eso es. importantes. Sí. Y su madre le enseñó para que él pueda distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Y él, su mente estaba fijada en ese compromiso de servir al Señor. Sí. Entonces, toda la infancia fue creciendo ahí. Y algo también que me gustaría relatar es que su madre no se olvidó de él. No. No la abandonó como podría ocurrir con alguien que abandona a su hijo. No. Dice que cada año le llevaba una túnica. Y entonces su madre acompañaba el crecimiento tanto físico y espiritual de su hijo. Sí. Y entonces así Samuel, bendecido, fue aprendiendo más y más sobre la palabra del Señor. ¿Qué detalle fundamental has mencionado acerca de la influencia que tenía esos dos jóvenes en Samuel? Samuel podría haberse descarrilado del camino porque estaban en presencia de los hijos del sacerdote, de Elí.
Entonces, él si no hubiese tenido bien puestas las bases desde su hogar, lo que podía haber pasado es caer en la errónea idea de que lo que están haciendo ellos está bien y que él puede seguir haciendo lo que hacen ellos también, porque al fin y al cabo son los hijos del sacerdote, no pueden ser una mala influencia. Y muchos jóvenes lo que pasaba era eso, que ellos, viendo el ejemplo que los hijos de Elí estaban haciendo, lo que hacían era alejarse de la verdad. Sin embargo, vemos la utilidad que tuvo esa educación por parte de Ana en Samuel para que no se apartase bajo ningún concepto de los preceptos que Dios tenía para él. Y me parece también interesante que menciona también las Escrituras el hecho de que muchas veces los hijos de Elí, es decir, Fineas y Fineas, sí, lo que pasaba era que trataban incluso de apagar esa llama que tiene en el corazón Samuel, es decir, intentaba deja de molestar, ¿no? Deja de hacer eso, deja de ser tan exagerado, Y vemos que Samuel bajo ningún concepto cedió ante sus principios. Creo que es un ejemplo que yo personalmente como joven quiero tomarlo, ¿no? Porque muchas veces se nos trata de apagar espiritualmente, ¿no? Decir, no, pero no seas tan exagerado, sé un poco más flexible, sé un poco más libre. Y como joven a veces es difícil, ¿no? Hacer frente a esas sugerencias, ¿no? Entonces vemos que Samuel sigue creciendo allí, ¿vale? Sigue creciendo, educándose en el templo, hasta que una noche sucede algo especial. ¿Qué edad tenía Samuel cuando sucedió esto esa noche? Dice que Samuel fue llamado para poder ministrar más o menos y ya actuar como un profeta, como un sacerdote. Sí. Aproximadamente 12 años tenía. Entonces, el relato bíblico indica de que un día Samuel estaba ahí durmiendo en el templo, cerca al tabernáculo, cerca a lo que es el arca. Sí. Y antes que la lámpara se apagase, Samuel escuchó una voz. Sí. Una voz que le llamaba Samuel. Entonces, cuando él escuchó la voz, era una voz firme, distinta. Entonces, él responde y dice, heme aquí. Pero ese heme aquí va en busca de Elí. Sí. Y entonces le dice a Elí, Elí, ¿por qué me llamaste? Si necesitaba algo, si precisaba algo. Sí. Y Elí le responde, yo no te llamé. Ve, acuéstate y vuelve a dormir. Sí. Y entonces así Samuel, tal vez confuso, confundido en ese momento, qué voz extraña es la que oí. Vuelve, retorna nuevamente. Y nuevamente el Señor llama a Samuel. Una segunda vez. Y por segunda vez va hacia Elí. En ese sentido, para poder, tal vez necesitaba algo el sacerdote Elí, y él tenía esa voluntad de servicio. Y entonces se dirigía nuevamente. Y nuevamente Elí, yo no te llamé. Ve y vuelve. Por tercera vez sintió ese llamado. Jehová llamó a Samuel y él nuevamente se dirigió a Elí. Y entonces dice que en ese momento el sacerdote Elí comprendió que ese llamado era para Samuel y era Dios quien lo estaba llamando. Y le dio instrucciones claras para que cuando volviese a escuchar esa voz, él respondiese y pudiera decir, habla Señor, que tu siervo escucha. Entonces le dio esa instrucción y Samuel retornó nuevamente a su habitación, podemos decirlo así. Y ahí el Señor llamó a Samuel. Sí. Samuel, Samuel. Y entonces respondió de esa forma, con esa instrucción. Habla Señor, que tu siervo oye, que tu siervo escucha. Sí, sí. Entonces, es algo, no sé, emocionante, ¿no? Un niño pequeño, bueno, tendría eso, lo que decías tú, 12 años, y que Dios hable directamente a él, ¿no? Y es interesante, también me parece interesante mencionar lo servicial que es Samuel, porque él antes de saber que es Dios el que le está hablando, él piensa que es Elí, y da igual que sea la medianoche o pasada la medianoche, él se levanta, corre y busca a Elí a decir con qué te puedo ayudar. Entonces, muchas veces, no sé cuántos jóvenes o cuántos niños, si les despiertan en mitad de la noche
están dispuestos a ser tan serviciales, ¿no? A ir rápidamente en busca de ofrecer su ayuda. Entonces es un detalle del carácter de Samuel, el cual es destacable porque estaba dispuesto en cualquier momento a servir, es decir, a ayudar a aquel que lo necesite. Y vemos que finalmente Dios le da una serie de instrucciones. Nos estabas comentando acerca de unas instrucciones que Dios le había dado. ¿Qué le ha dicho Dios en esa noche? Esa noche Dios le dijo a Samuel lo que iba a ocurrir, tanto con lo que es la familia de Eli. Sí. Un sacerdote fiel al Señor al inicio, pero lamentablemente tenía sus hijos. Y sus hijos no siguieron la instrucción de su padre, no oyeron su voz. Muchas veces Dios habló ya a Eli, le dijo lo que ocurriría con sus hijos. Y aún así, Eli no tuvo la firmeza, ese carácter de colocar en orden a sus hijos. Sí. Y entonces eso fue relatado para Samuel. Sí. Y le dijo claramente, me gustaría compartir la palabra del Señor aquí, que nos dice claramente lo que le dijo. Es muy triste, pero bueno. Dice, aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. El versículo 11 dice, y Jehová dijo a Samuel, he aquí yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. O sea, lo que ya decidió Jehová realizar con Elí y con sus hijos ya estaba dicho. Sí. Al mismo tiempo que es un Dios grande y misericordioso, sí, para que a momento te habla, te llama y pueda Elí rectificar el error de sus hijos, pues Elí no lo hizo. Sí. Y lamentablemente Dios también es un Dios justo. Entonces la familia de Elí y tanto sus hijos, en algún momento ellos lamentablemente iban a morir. Claro, es triste, ¿no? Porque Samuel, siendo tan niño, empieza a recibir por parte de Dios un mensaje tan, podríamos decir, pesado, es decir, de significado tanto profético, porque está siendo una profecía de lo que va a pasar en el futuro, como de lo que iba a suceder con aquel el cual ha estado instruyendo todos estos años. Entonces es interesante el cómo Samuel tiene que soportar este peso, porque al fin y al cabo es una responsabilidad. Dice que él, siendo un niño, no podía empezar a decir eso directamente al pueblo. Dice que él lo guardó para sí, hasta que Eli, a la mañana siguiente, dice que se le acerca y le pregunta por ello, ¿no? ¿Qué es lo que dice Samuel ante esto? Exacto. Porque es complicado, es decir, ¿qué puedes decirle a aquel? O sea, si tienes un mensaje sobre él, que no es bueno el mensaje, ¿lo guardas por su felicidad o lo compartes con él? Creo que Samuel estaba en una situación un poco complicada. Así es, Javi. Porque en ese momento entra como que, ¿qué vas a decir? Elí ya sabía que Dios llamó a Samuel. Sí. ¿Y cuál era la conversación que tuvieron, que le dijo, sobre todo el Señor? Entonces Samuel fue instruido, fiel al servicio del Señor. Sí. Y dice que Samuel le expresó y le dijo tal cual lo que ocurriría con él, con su familia y lo que pasaría. Sí. Entonces, no escondió nada. Él se lo manifestó. Y también es increíble la respuesta de Eli. Muchas veces uno se sorprende y dice, ¿por qué? ¿Por qué el Señor va a hacer esto con mi familia o conmigo? Sí. O trata de justificar sus actos. Y alguien que sirvió al servicio del Señor durante tanto tiempo en el sacerdocio, en las cosas celestiales. Entonces, podría justificar tal vez sus errores. Mas Elí lo sabía y lo reconocía. Sí. Y decía, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Entonces, vemos ahí que él mismo acepta que Dios es un Dios justo. Sí. Y que a pesar del tiempo que dio a Elí para poder arrepentirse y encaminar nuevamente a sus hijos, no fue posible. Y entonces Dios ya lo dijo. Y si lo dijo, lo cumplirá.
al mismo tiempo siento que Elí, por una parte, es una persona que es conversa porque acepta el mensaje de Dios. O sea, él podría, por ejemplo, hacer como hizo otros personajes de la historia, por ejemplo, Caín. Cuando Dios le señaló lo que había hecho mal, él lo que hace es ignorar el llamado. O simplemente rebelarse y decir, no, Dios, pero si yo no he hecho nada malo, no, si yo estoy haciendo lo correcto. Sin embargo, vemos que Elí, en lugar de oponerse, endurecer su corazón, él lo que hace es aceptar, decir, no, lo que Dios te ha dicho es verdad. Y si tiene que pasar así, pues es así porque realmente he cometido yo un pecado contra el cielo, he pecado para con mi familia, no he sido capaz de enderezar a mis hijos. Entonces, creo que también es un acto de humildad por parte de Elí, en vez de defenderse a sí mismo, de poner alguna excusa, no, reconocer que había cometido un error a lo largo de su vida. Exacto. Entonces, no sé, querría también que los oyentes nos hagan un poco de feedback, ¿no? Quiero que nos digáis cómo podemos muchas veces en nuestros días no escuchar la voz del Señor. Samuel fue capaz de oírla. Samuel fue capaz de entender que el Dios estaba hablando a él. Sin embargo, ¿cómo nosotros en nuestros días podemos ignorar la voz del Señor? Dejadlo en los comentarios y hacernos saber vuestras opiniones. No sé, para terminar, Elena, querría que por favor nos hagas un poco una conclusión, podríamos decir, del por qué a mí, es decir, como joven o como persona que estoy escuchando este episodio en 2025, necesito aplicar o qué es lo que necesito aprender yo de esta historia. Porque parece únicamente una historia, como he dicho al inicio, para entretener o para contar a un niño. ¿Tiene alguna aplicación para mis días, es decir, para mi vida? Sí, Javi. La palabra del Señor siempre nos da esperanza y nos enseña. Entonces, a lo largo de esto vimos 3 relatos, podemos decir, o 3 momentos. Sí. El primero, me gustaría resaltar esa oración fervorosa, poderosa de Ana, que por muchas generaciones nos enseña a que nosotros tenemos que ir de la misma forma, levantarnos de donde estamos, de donde nos encontramos, de donde estamos apagados o tenemos los problemas. Es tiempo de levantarse. Y donde tenemos que dirigirnos es ahí, al altar del Señor. Y orar constantemente. Y esa oración en algún momento será respondida. Sí. La segunda, me gustaría indicar de la importancia sobre la educación de los padres. Sí. En algún momento el Señor dará la bendición a cada joven. Y entonces al dar esa bendición de ser padre, es una responsabilidad en la vida. Sí. Educar a sus hijos al servicio del Señor. Entonces no es una responsabilidad simple que se puede otorgar o delegar a otras personas. Sí. Tú en algún momento algún joven será padre y esa responsabilidad son de los padres. Sí. Entonces, de la misma forma, debe dedicar ese tiempo a la educación. Lo mismo que ocurre con las cosas del Señor. Sí. Cuando hablamos de las cosas celestiales, que muchas veces se realiza, especialmente la parte de los jóvenes que trabajan para el Señor. Sí. Entonces lo tienen que realizar, como alguien dice, de corazón para el Señor, según las instrucciones que fueron dadas en el hogar. Y si no, ir aprendiendo constantemente y poder tener esa acción de servicio. Sí. Y la última, me gustaría resaltar a Samuel, un joven a su infancia, en edad temprana, ser llamado al servicio del Señor. Ya era un pueblo difícil, porque el pueblo ya conocía los pecados de Ofni y Fines. Ya quizás no tenían esperanza, mas aún así el Señor levantó un profeta, Samuel. Y para Samuel no sería nada fácil llevar a cabo y direccionar el pueblo de Israel. La Biblia relata de que Samuel se aferró al Señor. Dice que con una mano sostuvo la mano del Señor tan fuerte y no la soltó. Y con la otra mano tomó coraje para direccionar y poder guiar al pueblo de Israel. Y ese llamado, que fue una respuesta sincera de Samuel, que nos
llena y nos da un gran aprendizaje. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Que todos nosotros podamos responder de esa manera. Cuando el Señor nos llame al servicio del Señor, poder prepararnos para responder de esa manera. Muchas gracias de verdad, Elena, porque has sintetizado de una manera muy clara todo este mensaje, el cual es fundamental, porque como bien has dicho tú, tiene valiosas lecciones para nuestros días, ¿no? Entonces, agradezco el tiempo que has dedicado en poder preparar este episodio, el tiempo que has dedicado en poder venir aquí, presentarlo a nuestros oyentes, y lo que puedo decirte es que Dios te bendiga, que te siga guiando en todo. Muchísimas gracias, Javier. Quedo muy agradecida contigo. Gracias. Es así, estimados oyentes. Muchas veces lo que hacemos es olvidar que Dios está allí para hacer milagros por nosotros. Muchas veces olvidamos el hecho de que Él está dispuesto a hacer con nuestros planes maravillosos. Lo único que tenemos que hacer es confiar plenamente en su poder y confiar plenamente en que Él puede hacer grandes cambios en nuestras vidas. Todo lo que nosotros tenemos que hacer es levantarnos, ir al altar y orar para que Él pueda guiarnos y manifestarse para con nosotros. Gracias nuevamente por el tiempo que nos habéis dedicado escuchando y siguiendo este episodio, y que os deseamos a cada uno una feliz noche.